Y ustedes avísenme si es que se comparte adecuadamente la presentación. A ver. Uy. No, no me está dejando. A ver, entonces. ¿Se puede ver la pantalla, chicos? Sí, se puede ver. Bien. Perfecto, entonces. Vamos a continuar con la clasificación de los sistemas materiales. Bien. Lo voy a pasar así para si es que necesitamos agregar algo. Los sistemas materiales también se pueden clasificar en función de su apariencia. Bien, nosotros vimos una clasificación en función del flujo de materia y energía. Por otro lado, los sistemas materiales, como mencionamos, se pueden clasificar según su apariencia. Así tenemos dos grandes clases de sistemas también. Tenemos los sistemas homogéneos y los sistemas heterogéneos. Por definición, un sistema homogéneo es aquel donde las propiedades intensivas no varían en su extensión. A diferencia de los sistemas heterogéneos, donde al menos en dos puntos de su extensión, las propiedades intensivas son diferentes. Bien, si bien esta es una definición por ahí un poco más dura o más seca, como quien dice, es la definición más precisa. Ahora nos vamos a ir a un ejemplo para que ustedes puedan ver realmente en qué se basan estas definiciones. Tenemos un muy buen ejemplo acá. ¿Qué tenemos en este, o qué podemos ver en este primer ejemplo? Con agua. Un vaso con agua. ¿Y ustedes qué me pueden decir? ¿En un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo? Homogéneo. Claramente es homogéneo. Bien, ustedes, como pueden ver, no pueden diferenciar nada dentro de este sistema. Veamos sus propiedades intensivas. Vamos con una propiedad intensiva del agua. Por ejemplo, ¿qué propiedad intensiva podemos decir? Propiedades intensivas, chicos, lo vimos hace 2 diapositivas. ¿Las propiedades intensivas dependen o no dependen de la cantidad de materia? No dependen de la cantidad de materia. Bueno, díganme algo que no dependa de la cantidad de materia. El color. Bien, perfecto. Bueno, ¿el color del agua es diferente en este punto? Perdón. ¿Es diferente a este punto? No, no, el color es igual en todos los puntos el color, ¿o no? ¿Sí o no? Perfecto. Vamos acá, ¿qué pueden ver acá? ¿Qué tenemos en teoría? Un vaso con agua y aceite, perfecto. ¿Qué me pueden decir del color? ¿El color cambia? No. Por ejemplo, si yo me fijo acá, este es todo mi sistema, ¿bien? ¿Cómo es el color acá? ¿De qué color es acá? Bien, y acá Transparente. no tiene color claramente, ¿no? Entonces,
en al menos 2 de sus puntos, ¿las propiedades intensivas son diferentes? Sí. El color, que es la propiedad intensiva que estábamos viendo, cambia entre este y este punto. ¿Se entiende? Es diferente. Es decir, ¿qué clase de sistema es este? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Es claramente un sistema heterogéneo porque hay diferencias en al menos 2 de sus puntos, de toda su extensión, respecto a las propiedades intensivas. Por ejemplo, el color. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, esperemos que sí. Chicos, tienen que contestar en las clases, ¿bien? Porque es una clase presencial sincrónica, o sea, perdón, virtual sincrónica. Se supone que ustedes tienen que estar presenciando la clase, no se olviden. Acá, en este ejemplo, en el primero de la izquierda, ¿qué tenemos? Vaso con leche. Un vaso con leche. ¿Qué clase de sistema material es? Homogéneo. Es homogéneo, ¿bien? Pero a diferencia del vaso con agua, ¿cómo es la composición del vaso de leche? ¿Tiene muchos o tiene pocos componentes la leche? Chicos, es una pregunta. Tiene muchísimos componentes la leche. La leche es de composición compleja. Tiene muchísimos nutrientes, ¿o no? Sí, sí. Bien. En el caso del agua, hagamos de cuenta de que el agua que tenemos acá es un agua que está destilada. Vamos a poder apreciar realmente cuántos componentes dentro de este vaso con agua. Este vaso contiene mayoritariamente agua, ¿bien? O sea que solo vamos a decir que tiene agua. Es un sistema homogéneo con un solo componente que es agua. En este caso no vamos a poder decir cuántos componentes tiene, ¿bien? Ahora vamos acá, a este platito. ¿Qué pueden ver que tiene? Parece que es un cereal. Cereales, frutillas, ¿qué más? Leche. Leche. Entonces, ¿es un sistema homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo. Bien, asumiendo de que la leche es un componente, ¿bien? ¿Cuántos componentes tiene? Tiene varios. Por ejemplo, les tiro un ejemplo. Uno de los componentes es la frutilla. El otro, el cereal. Y el otro, la leche. Bien. Algo que me olvidé de mencionarles acá es lo que se denomina fase. Bien. Acá vamos a poder ver cuántas fases. Dos. La fase funciona como si fuera un sistema homogéneo dentro del sistema heterogéneo, ¿bien? Porque ¿cómo es el aceite acá? ¿Es homogéneo o es heterogéneo el aceite? Es homogéneo. ¿O vos ves diferencias dentro del aceite? No hay drama, no hay drama, no hay drama. ¿Y el agua acá es homogénea o heterogénea? Es homogénea solo el agua, ¿no? Si están todos dentro de un sistema heterogéneo, ¿cuántas fases podemos apreciar?
2. Dos fases. Entonces, ¿cómo lo empezaríamos a clasificar? Este es un sistema heterogéneo. ¿De cuántas fases? De 2 fases. Bien. Un sistema homogéneo, ¿cuántas fases tiene? Homogéneo tiene una sola fase. Tiene una sola fase. Bien, no puede tener dos fases. Si vos ya ves dos fases, estamos hablando de un sistema heterogéneo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Ahora, si este vaso tuviera sal disuelta, ¿bien? Un vaso de agua con sal o con azúcar, la que ustedes quieran. ¿Vamos a poder ver el azúcar? No. No. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo clasificarían? ¿Sería un sistema homogéneo o heterogéneo? Es un sistema homogéneo. ¿De cuántas fases? De 2 fases. Porque decimos que no la podemos ver, entonces, ¿cuántas fases vemos? Una sola. Una sola fase. ¿Y cuántos componentes? Con 2 componentes. Exactamente, ¿bien? Lo vamos a ir anotando para que para que ya les quede en el video. Esto sería agua con sal. Bien, lo vamos a poner arriba. Entonces, esta agua con sal es un sistema homogéneo con una fase, me dijeron, ¿no? ¿Y cuántos componentes? Una fase con 2 componentes. Con dos componentes. Perfecto, muy bien. Bien, y ahora tenemos acá en el otro lado, por contrapartida, agua con aceite. Poner acá. El agua con aceite es un sistema homogéneo o heterogéneo. Hetero. Heterogéneo. No sé si va ahí. Ahí está. Me confundí con el acento. Heterogéneo. ¿Cuántas fases? 2 fases con 2 componentes. Muy bien. Dos fases. Perfecto. Y dos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Eso escribámoslo para que no se nos olvide. ¿Qué componentes tiene? Aceite y agua. Aceite y agua. Perfecto. Muy bien. Muy bien sus respuestas. Y acá, ¿cuáles son los componentes de este primer sistema? Sal y agua. Sal y agua. Bien. ¿Dudas hasta acá, chicos? Está fácil, ¿no? Ninguna duda. Muy bien. Entonces, ¿la tarea cuál va a ser? Para la próxima clase que tengan conmigo, tienen que traerme la definición de fase y componente. No se olviden, fase y componente, definición. Y armen ustedes en su cabeza y escríbanlos 10 ejemplos de sistemas homogéneos y 10 ejemplos de sistemas heterogéneos. ¿Bien? Es una pequeña tarea que la pueden hacer en 15 minutos, no puede demorarles más. La definición de fase y componente, busquen varias definiciones, pueden usar internet. Es algo que está bastante difundido en los medios de comunicación y en general las definiciones son muy acertadas, así que busquen varias páginas para ver si coinciden y lo revisamos la próxima clase. ¿Ok? No se olviden. Vamos a continuar. Ya vimos las dos maneras de que tienen los sistemas materiales para clasificarse, ¿bien? Y ahora vamos a hacer una pequeña vista de lo que son las 3 leyes fundamentales de la química.
vamos a tener la primera, que es la famosa ley de la conservación de la masa o de la materia, ley de las proporciones constantes y ley de las proporciones múltiples. La primera, que es la más común, porque ustedes seguro la escucharon en alguna vez nombrar, que es la famosa ley de la conservación de la masa o ley de Lavoisier. ¿Qué nos dice? La materia no se crea ni se destruye, se transforma, es decir, no va a existir un proceso mágico en el cual yo haga aparecer nueva materia, ni lo mismo un proceso mágico que me la haga desaparecer del universo. Bien, la materia del universo es constante. Ahora, si queremos la definición del libro, ¿qué nos dice? Porque esta primera definición es una definición coloquial. La definición del libro nos dice que en un sistema aislado, o sea, nosotros ya sabemos lo que es un sistema aislado, ¿eh? No se olviden. Si no, vuelvan a la diapositiva en la que vimos clasificación de sistemas materiales. En un sistema aislado, durante toda reacción química ordinaria, la masa total en el sistema permanece constante. Es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. ¿Eso qué significa? Que si yo mezclo 75 gramos de A más 25 gramos de B, la suma de esos dos me tiene que dar 100 gramos de C, si C es el único producto, ¿no? ¿Dudas hasta acá? Es una ley bastante sencilla. No, ninguna duda. ¿Y por qué es una ley? Porque siempre se cumple, ¿no? En las ciencias, cuando hablamos de una ley, hablamos de una máxima jerarquía en relación a una afirmación. Una ley es algo que siempre se cumple. No se olviden. Cuando hablemos de ley, es algo que siempre se cumple. Cuando hablamos de teorías, no significa que puede que se cumpla o puede que no se cumpla. Significa que hay muchísima evidencia que la respalda, pero por ahí no adquirió todavía la jerarquía de ley, pero sigue siendo muy importante. Las teorías y las leyes en las ciencias son afirmaciones de muchísimo valor. ¿Bien? Por eso es que cuando alguien habla de teorías en ciencias, estamos hablando de algo que también tiene muchísimo valor en relación a lo que es el conocimiento. Dejando de lado esto, continuemos. Existe una segunda ley, que es la ley de las proporciones constantes o ley de Proust, que también es muy fácil de entender o muy transparente, porque ¿qué dice? Cuando se combinan dos o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero obtener agua, por ejemplo, yo sé que tengo que mezclar dos partes de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Pregunta, si es que yo quiero obtener entonces dos partes de agua, ¿cuánto de hidrógeno necesito? 4, 4. ¿Y cuántas de oxígeno? 2, 2. Si yo quiero producir 10 partes de agua, ¿cuántas de hidrógeno necesito? ¿Y cuántas de oxígeno necesito? 10. Muy bien. Eso significa entonces que si yo quiero producir algo en específico, las proporciones de reactivos que yo necesito son constantes. No se olviden de eso. ¿Bien? Es muy fácil también. Y ahora vamos con al final, que es la tercera ley, que es la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué nos dice? Cuando dos o más elementos se combinan para dar más de un compuesto, una masa variable de ellos se une a una masa fija del otro. Y la primera tiene como relación números canónicos e indistintos. ¿Esto qué significa? Es como una aplicación o algo más generalizado de esto que estamos viendo ahora.
Por ejemplo, tenemos acá dos ejemplos muy definidos. Tengo acá el agua, que es el H2O, esto ya lo conocen. Y acá tenemos H2O2. ¿Alguien sabe lo que significa esto? ¿O qué compuesto químico es? Agua. Es agua, pero es agua oxigenada. ¿Bien? ¿Ven que tiene un oxígeno de más? Acá tiene un solo oxígeno, acá tiene dos oxígenos. ¿Lo pueden ver? Miren los círculos de colores. Dos hidrógenos, un oxígeno. Acá tenemos dos hidrógenos, dos oxígenos. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué me dice? Que para la misma masa, por ejemplo, de hidrógeno, las mismas proporciones, perdón, dos hidrógenos acá y dos hidrógenos acá, no cambió. Si yo le adiciono números diferentes de oxígeno, me da números diferentes, me da primero dos compuestos diferentes. ¿Se entiende? Si yo le coloco una molécula de oxígeno, voy a obtener agua, pero si tengo dos de oxígeno, ¿qué voy a tener? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, como se lo conoce. ¿Bien? ¿Qué es un compuesto diferente? Yo para hacer entonces agua oxigenada, siempre voy a necesitar dos partes de hidrógeno, dos partes de oxígeno. Si yo quiero hacer agua, dos de hidrógeno, una de oxígeno. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta acá, Sí. chicos? Ya estamos terminando. Y como segundo ejemplo de esto vamos a tener algo más específico. Por ejemplo, cuando se mezcla el oxígeno con el cobre. ¿Bien? La mezcla de oxígeno y un metal como es el cobre me da un óxido metálico. ¿Bien? Solamente que en el caso del cobre me puede dar más de un tipo de óxido. Si tiene un solo oxígeno y un solo cobre, es óxido de cobre 2. ¿Bien? Ahora, si tiene dos de cobre y uno de oxígeno, se llama óxido de cobre 1. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, para la próxima clase, necesito que traigan también ejemplos de las tres leyes. ¿Bien? Por lo menos dos ejemplos más de cada una de las tres leyes. O sea, 6 ejemplos en total. ¿Bien? El video estos dos videos que hicimos ahora, de la primera y la segunda parte de la clase, los vamos a estar subiendo a la plataforma de YouTube. ¿Bien? Y les vamos a pasar los links correspondientes por el grupo de WhatsApp y los vamos a colgar en el aula virtual de la cual la profe Dani ya les pasó todos los datos. Respecto a lo que es la modalidad de cursada y todas esas cosas, pueden ver el video de la primera parte de la clase y si todavía les quedan dudas, nos hacen la consulta a través de los canales de comunicación. ¿Ok? Profe, Sí. ¿hay una cartilla para manejarnos o con lo que está en el aula virtual nomás? Con lo que nosotros les vayamos subiendo es más que suficiente. Las preguntas siempre salen de las diapositivas, de los seminarios y de los trabajos prácticos. La profe Dani les pasa, obviamente, los seminarios que tienen que resolver y los trabajos prácticos. Bien, profe, gracias. De nada. Así que bueno, Sí, respondiendo a eso, ya tienen los